Santa Lucía. Eugenia, contame, ¿con quién hablaste? Bueno, hicimos un reportaje a Graciela Saraspe, que es hija de Héctor Oscar Saraspe, muerto por el ERP, junto con el comisario Ibarra, el mismo día. Entonces ella ahí nos contó lo que pasó, lo que vivió. Ella como niña, desde niña, porque tenía 9 años del hecho. Entonces, ella informa todo desde un inicio, desde cuál fue el hecho que desembocó o condenó de alguna forma la muerte de su padre. Bien, ella actualmente es defendida por la vicepresidenta. Sí, que lleva los juicios hace casi 20 años ya. Lleva el juicio. Sí. Señor director, adelante con el informe. Bueno, hola, soy Graciela Saraspe, hija de Héctor Oscar Saraspe, asesinado por el ERP en 1974. Mi papá viene de una familia humilde, nació en agosto del 45. Trabajó desde los 16 años con su papá en un matadero. No terminó la primaria. Después se conoció con mi mamá. Se casaron en el 63. Tenía 18 años. Yo nací en el 64, fuimos a vivir en distintas partes porque por su trabajo vivimos en Santa Rosa, en Monteros, y hasta que llegamos acá a Santa Lucía. Empezó a trabajar en Grafanor en su momento, entró mi mamá también, en el 72 entró él, 73 mi mamá, y aparte atendían el club, la cantina del club de fútbol de acá de Santa Lucía. Una noche lo vienen a buscar porque él tenía un Renault Gordini para trasladar unos heridos, y porque no contaba el hospital con la ambulancia. Entonces lo hace llamar Ibarra, que en ese momento era jefe o algo así, era conocido de él, que si podía ir a recoger unos heridos, y resulta ser que se habían tiroteado Ramón Rosa Jiménez, integrante del ERP, que fugado de la cárcel, que con su fuga dejó 5 guardiacárceles muertos. Estaba prófugo de la justicia. El 6 de septiembre de 1971, el ruso le dijo que los muchachos nos quieren hablar, pero voy yo solo y después te explico. Ese encuentro era con varios detenidos en la cárcel de Villa Urquiza. Cuando Fagalde estaba hablando con varios de ellos en el interior del penal, un grupo comando llegó en una camioneta y acribillaron a balazos a 6 guardiacárceles. Se llevaron 14 detenidos. A Fagalde los indicaron como cómplice del operativo. Lo detuvieron y fue trasladado al penal de Devoto en Buenos Aires. En largo pleito, la Cámara Federal Especial, el 11 de mayo de 1973, lo declaró inocente. El 30 de junio de 1975, Fagalde fue secuestrado y asesinado en Los Vázquez, aparentemente por la AAA. Pasaban 2 policías por frente de donde él estaba tomando y empezó a los tiros. Cuando le devuelven los disparos a la policía, lo hieren. Y ahí donde quedan un policía y él herido. Entonces mi papá, con la negativa de mi madre, se acerca al lugar y ya el policía lo habían trasladado. Faltaba este sujeto que no sabíamos en ese momento quién era. Lo ponen en el asiento de atrás
y lo trasladan hasta la comisaría. Y allí él quedó sentenciado a muerte, porque él muere recién a los 3 días de que es herido. No sé dónde, en la jefatura, no sé. Y ahí empezó las amenazas a mi papá, que nos iban a secuestrar, que lo iban a matar, pintadas las paredes. Recuerdo muy bien la pintada de la pared del club donde decía: Ramón Rosa Jiménez, el pueblo no te olvida, tus asesinos son Saraspe, Ibarra, Carabajal, Almirón. Lo seguían cuando iba a trabajar a Grafa, y ya le habían dicho a él que se vaya, que hasta que pase un poco esto, qué sé yo. Bueno, él no tenía miedo, porque no había hecho nada. Lo que pasa es que lo culpan a él, que él participó en la muerte de Ramón Rosa Jiménez. Es todo lo contrario. Él lo traslada herido hacia la comisaría, donde lo esperaba. Después esperaban la ambulancia para que lo venga a llevar. Después, al otro día, tenía yo un familiar ahí en el hospital de Montero, y por él nos enteramos de que era Ramón Rosa Jiménez. Hasta ese momento no sabía. Mi mamá dice: mirá, dice, te has ido para... No sabes quién era. Y bueno, pasó el tiempo, después las amenazas, y hasta que llegó el día 20 de septiembre de 1974. Eran las 8:20 de la noche. Y lo vinieron a buscar. Los atendí yo. Eran militares para mí, porque estaban vestidos de verde, con zapatillas blancas y armados hasta los dientes. Le abrí la puerta porque la pateaban. Y dice: Oscar Saraspe vive acá, sí. ¿Y a dónde está? No, ahora no se encuentra. Dice: ¿está en el club? Sí, está en el club. Le digo yo. Se acerca a mi mamá, que estaba por ir a reemplazarlo, y le dice la misma pregunta que me hacen a mí, le hacen a ella. Entonces le dice mi mamá: pero ¿qué pasa? No pasa nada. Y sale él, y afuera había cientos, desfilaban, todos vestidos de verde. Mi mamá sale por atrás de ellos. Nosotros salimos llorando porque no sabíamos qué pasaba. Y cuando estábamos al frente, 2 disparos sentimos. Mi mamá, en medio del camino, habían sido los disparos y ella no había escuchado nada. Se acerca al club donde trabajaba ella, salían ya un grupo de adentro del club, de la cantina del club. Se arrima a la camioneta, porque habían secuestrado una camioneta. Se arrima a la camioneta y le dice: ¿lo llevan a mi marido acá? No, acá no va su marido. Bueno, entonces mi mamá piensa: bueno, se ha solucionado, porque no entendía qué es lo que pasaba. Y cuando entró, ya mi papá estaba tirado en el piso. Estaba alrededor de 5 personas. Llegaron ellos y preguntaron a Oscar Saraspe, y él se levantó de la silla, estaba jugando al dominó. Oscar Saraspe, y se levanta y dice, uno de los tipos: ese es, que estaba con la cara tapada, o sea, era conocido. Y le dice: ese es. Entonces mi papá dice: ¿qué te pasa a vos? Y ahí le pegaron 2 disparos. Cae en la silla muerto. Y
Al mismo tiempo fueron a Ibarra y lo mataron 16 disparos delante de las hijas. Fue muy triste. ¿Cuántos años tenías vos en ese entonces y tu hermano? Yo tenía 9 y mi hermana tenía 5. No entendíamos qué había pasado. No sabíamos, no le encontrábamos explicación. Fue muy duro esto. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Ahí terminó todo o qué es No. lo que pasa? Ahí empezó peor el infierno. Nos mudamos de casa, la abandonamos. Nos fuimos a vivir con mi abuela materna. Y dormíamos 5 familias, digamos, en una habitación, en la casa de mi abuela. Y decía que nos iban a secuestrar, que iban a poner una bomba en la misa, si nosotros le hacíamos misa. Nos seguían cuando una vez fuimos a cambiarlo de bóveda, porque también habían amenazado que le iban a poner una bomba en el monumento donde él estaba. La siguieron a mi mamá. Y hasta un día nos llegaron a decir con un vecino que ellos sabían que habían cometido errores, porque ellos no eran asesinatos, eran errores, que habían cometido un error con él y que nosotros le pidamos lo que nosotros queramos. Mi mamá le contestó: no, lo único que quiero es que me dejen de terminar de criar a mis hijas. Y fue un calvario. No dormíamos. A mi mamá la tenían que ir a buscar cuando se baje del colectivo, porque era una tensión todo el tiempo. Yo tenía 9 años. Me cortaron toda la infancia. Yo veo a mis hijos ahora que ellos pueden disfrutar de su niñez. Yo no lo hice. No lo hice porque siempre vivía con miedo, con pánico, con terror. Lo viví. Y bueno, siempre con el dolor de mis abuelos. Que no podíamos ni siquiera hacerle una misa, porque estábamos amenazados. La gente tenía miedo de ir a la misa también. Lo hacíamos igual, pero la gente tenía miedo, no iba. Y hasta el día de hoy la gente creo que tiene miedo de hablar de esto. Y yo no me voy a callar más, me callé más de 30 años. Lo vengo luchando hace capaz que 20, 25 años que vengo hablando y dando, y hablando a los chicos, a los jóvenes, porque los jóvenes no saben qué es lo que pasó. Hablan de asesinos, Esto fue una guerra. Esto fue una guerra. A mí nadie me la contó, yo la viví y no me quiero callar más. Mi bandera siempre fue esta. La llevo a todas partes. Espero que el día de mañana yo tenga justicia. A mí me ofrecieron plata hace como 15 años, que yo podía cobrar indemnizaciones, famosas indemnizaciones de los derechos humanos. Pero yo sabía por mi abogada, por Victoria, que no nos amparaba la ley. Me ofrecían dólares, porque mi papá hasta eso figura como desaparecido, 553. Así que por eso me venían a buscar. Y yo le dije que no. Que yo por derecha siempre, por izquierda no quiero nada.
Yo tenía que cambiar la versión. O sea, no sé quién lo mató. Y ahí yo recibía una suma de dinero. Yo quiero que los culpables paguen por lo que se hizo. Eso es lo que quiero. Y él pueda descansar en paz. Esto es muy duro. Cada vez que lo cuento es muy duro. Yo trato de no llorar mucho delante de mis hijos. Porque no quiero hacerlo pasar un mal momento. Pero ellos saben el dolor que me persigue. Hasta que yo no tenga justicia. Hasta mi último suspiro lo voy a defender y voy a pedir justicia por él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contar tu historia, por la fortaleza que tenés. Y bueno, espero que en algún momento puedas decir se hizo justicia. Sí, eso espero yo. Que paguen los culpables. Que paguen. Porque realmente acá nadie habla de los asesinatos que hicieron ellos. Nadie. ¿No? El capitán Viola, le mataron su hijita. A la Rabure le secuestraron 1 año el padre y lo tuvieron 1 año y lo mataron. O sea, ellos no hicieron nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde está la justicia? Él no era un perro. A él lo mataron sin piedad. Un hombre de familia, un hombre que trabajaba en 2 partes, que tenía 2 hijas y que se desvivía por las 2 hijas. Celebraba cuando traía una nota buena, cuando lloraba, cuando le traíamos los regalos para el Día del Padre. Era un tipo de bien, no era ningún asesino, eso quiero ver, no era asesino, tenía 29 años. 29 años que le truncaron la vida. Después se dieron cuenta que habían cometido un error. Eran unos asesinos. Y quiero que esto se pague, que esto no quede impune. No sé si con este gobierno se hará posible algo, pero yo realmente quiero justicia. Eso es lo único que quiero, justicia. ¿Hace cuántos años que esperas la justicia? Y mi papá hace 50 que lo mataron. Va a ser 51 ahora en septiembre. Y nunca, nadie vino a buscarnos para decir, un psicólogo aunque sea. Jamás hemos tenido asistencia psicológica. Muchos me dicen, ya está. ¿Cómo podés decir ya está? De la forma que me lo mataron. Me lo dejaron tirado. Me lo dejaron tirado como un perro. Y él empezaba a vivir. Y bueno, no sé si algún día o viviré para tener la justicia. Yo ya tengo 60 años. Pero no, mis hijos están. Espero que siga mi legado, pero yo cada vez veo más lejos esto. Y es el dolor muy grande al ver que vos han pasado tantos años y la muerte de un ser esté impune, que no se haya hecho nada hasta este momento. Eso, quiero justicia. Bueno, esto es el testimonio de la hija de Sara. De la hija de Sara. Aclaremos algo. Hemos estado en el Chambón, en Santa Lucía, y todavía la gente tiene miedo de hablar de estos temas. Les cuesta hablar. En el Chambón directamente nadie recuerda absolutamente nada. Hablamos con varias personas que son mayores de 70 años que se deben acordar, pero bueno, saben, rumores, pero nadie vio absolutamente nada.
Contame los otros dos casos que tenés. Bueno, hay otro testimonio de un hombre, bueno, que es como acaba de decir, mucha gente todavía tiene miedo, entonces no dio la cara, pero sí dejó que lo podamos grabar. Y él cuenta ahí la experiencia que él vivió en el momento en que toman el pueblo de Santa Lucía y estaba muy cerca de la casa de Ibarra cuando siente estampida, dice él, o sea, contando el sonido de los 16 disparos que le dan a Ibarra en su casa, en su domicilio. Bien. Vamos con el informe, por favor. Bueno, sí, yo estaba parado frente de mi casa y vi 3 tipos que disparaban con la ropa del ejército, con la ropa verde. Y cuando le miro hacia abajo estaban de Alpargata y me di cuenta que era del R, que ya se comentaba aquí en el sindicato todo que estaban en el monte. Y de ahí me dirigí, venía mucha gente a la esquina, me dirigí a la esquina y a la Cruz Mayor, y ahí estaba todo el supuesto ejército, el ejército revolucionario del pueblo, y ahí lo hacían quedar, todo el que llegaba ahí no le permitían que se vaya a la casa, a ningún lado. Así que ahí lo han tenido hasta que han hecho lo que han venido a hacer, han matado dos personas. Una fue Ibarra, que yo he sentido los estampidos, y de ahí me enteré por ya el comentario de los vecinos que lo habían muerto a Ibarra, que incluso comentaban de que le habían destrozado la cabeza, le han pegado varios tiros con semejante arma. Y bueno, el hombre estaba comiendo una asado ahí con algunos vecinos. Y bueno, hubo un abuso porque le han reventado la cabeza al pobre hombre. Y bueno, como digo, me vine en la esquina y ahí estaba, la tenían ahí a la gente, y no la dejaban salir para ningún lado, mientras ellos cuando han hecho su fechoría, han terminado, han agarrado, se han subido en su vehículo y se han ido al monte de vuelta. Así que, bueno, eso fue la toma del ejército revolucionario del pueblo aquí en Santa Lucía. ¿Había alguna incertidumbre? ¿Ustedes se preguntaban a qué vinieron al pueblo? ¿Vinieron por algo en especial? ¿Cuál era su misión de ese ejército acá en el pueblo? Y bueno, aparentemente la única misión que han tenido ellos es de matar a esa gente que la habían amenazado un año atrás. Así que, bueno, hicieron eso y después venían al pueblo a llevar mercadería, que venían, se metían en un negocio de noche, y antes que cerraba, por ejemplo, el dueño del negocio, le sacaban las conservas, todo, y le dejaban plata, según comentaba que siempre le dejaban más de lo que llevaron. Y bueno, eso así, andaban ahí, y la gente lógicamente andaba asustada, porque bueno, por ejemplo en el ingenio a veces tenían los potrerizos que le llamaban ellos y recorrían los cañaverales y si encontraban un animal ahí que estaba comiendo, destrozando, lo llevaban. Y ellos venían al encargado del ingenio que estaba aquí y lo amenazaba que le devuelva a la gente los caballos que le tenían que devolver, y esa amenaza hacía siempre con el arma en la mano. Bueno, vamos con otro testimonio. Sí, del señor Reynoso, que él sí aportó, bueno, no tuvo problemas de mostrar su imagen y contó un poco la experiencia y él habló un poco de lo que pasaba en las escuelitas de Famaillá, también habló por ahí de lo trágico de la muerte de tanto de Ibarra como de Saraspe. Se explayó bastante en el tema y pudo, digamos, armar una idea de todo lo que había sucedido. Adelante, por favor. Siempre escucho que Santa Lucía
Santa Lucía, Famayá, que fue la escuelita Diego de Roja, y acá en Santa Lucía, acá donde yo estoy viviendo actualmente, también era un centro clandestino donde yo también fui detenido. Vuelvo a repetir, mi nombre es Antonio Benigno Reynoso y fui detenido no una vez. La última vez que me detuvieron fue cuando nos trajeron a todos de allá de una cancha que del barrio norte, Corona, que porque ese día antes le habían puesto una bomba al jeep ese que iba con los militares, antes llega Verdina, en las Tres Cruces, que le llaman allá en Caspinchango. Y bueno, qué culpa teníamos los que vivíamos acá, pero los militares nos agarraron a nosotros y nos trajeron de allá para ver si agarraban un guerrillero. Pero si los guerrilleros no estaban aquí, nosotros no le poníamos bomba a nadie. ¿A dónde estaban? ¿Dónde supuestamente estaban los guerrilleros, que usted sepa o no más o menos del lugar? Eso fue yendo a Caspinchango, el que lo mataron a los militares que iban en un jeep. Son Tres Cruces que le llaman. Hay creo que ya no existe el chalet que últimamente lo había comprado un tal Pérez Antich de San Miguel, a la finca Cañera esa, y la tenía, yo trabajé varios tiempos ahí. Después que vine a Bahía Blanca fui a trabajar ahí, en la zafra. Y por ahí pasaron, y los guerrilleros han estado escondidos por ahí para accionar la bomba. Bien, tenemos tu testimonio. Gracias, Eugenia, por tu participación. Mucho gusto por habernos invitado y por habernos dejado realizar y colaborar con esto. Aclaramos, esto es un tema muy, pero muy polémico todavía en la Argentina. Todavía no hay unanimidad, ya están muy definidas las cuestiones. Entre aquellos que dicen, eso no se revisa, y otro que dice, esto hay que revisarlo. Lo hablamos con el doctor Casa hace un rato, pero esto es parte de Argentina. La semana que viene vamos a hablar también con invitados el caso de la muerte del capitán Viola y también el caso de la muerte de los 13 militares, una cosa insólita, donde venía el comandante del tercer cuerpo de ejército, el comandante de la brigada de infantería juntos, normalmente dice la inteligencia como debería ir junto, y las principales autoridades militares de Tucumán. Una cosa insólita, pero murieron estos militares en la zona del Mollar. De eso nos vamos a ocupar la semana que viene con un informe especial de estas cuestiones. Y también digamos que hay en la Argentina, hablé con algunos escritores e intelectuales, que creen que esto fue una operación de inteligencia de lo que ha pasado con el ERP, pero de cualquier manera la historia sigue viva y sigue vigente. Señores, es lo que hemos podido aportar esta semana. La semana que viene seguimos, repito, con el caso de Viola, el caso del avión que fue derribado cerca del Mollar. Gracias y nos juntamos la semana que viene. Gracias.